believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Continuamos con nuestras actividades de nuestra primera unidad. El tema del día de hoy es vectores. Los vectores son tan importantes en la naturaleza, ya que nos ayudan a comprender los fenómenos que tienen características muy importantes. Un vector está representado como un valor acompañando a un fenómeno. Por ejemplo, si hablamos de una cantidad escalar, es solamente un número. Por ejemplo, si yo digo mi casa tiene una altura de 2 metros, si es que puedo decir mi masa corporal es de 58 kilogramos, no necesito decir más, solamente con ese valor, con ese número está descrita el fenómeno. Si yo digo que mi zapato es del número 27, entonces ya sé que es de 27 centímetros aproximadamente. Y si digo que el volumen de un tinaco es de 1000 litros, no tengo que decir más, solamente que el volumen es de 1000 litros. Todas estas cantidades se conocen como cantidades escalares. Solamente está definido por un número y una unidad. Los vectores tienen otras características. Los vectores están definidos por su magnitud, es decir, por su valor o por su módulo. También un punto de aplicación, su dirección y su sentido. Para comprender el tema, explicaremos a continuación. Los vectores o magnitudes vectoriales tienen la siguiente definición. Es una unidad que describe un fenómeno físico y necesita saberse o definirse el valor de su magnitud o módulo, su dirección, sentido y punto de aplicación. Como comentaba, tengo aquí una pequeña división de dos magnitudes, las escalares y las vectoriales o vectores. La masa, la temperatura y la longitud se consideran cantidades o magnitudes escalares. La velocidad, la aceleración, el campo eléctrico y la fuerza son cantidades vectoriales o vectores. ¿Cómo se representa normalmente? Para representar a un vector se utiliza una flecha, un punto de inicio y la dirección o el sentido que me indica la flecha. En este caso, la longitud de la flecha me representa el módulo o la magnitud. La dirección, en este caso, es en dirección horizontal y en sentido hacia la derecha. El punto es el inicio y la flecha es el final. Para comprender mejor el concepto de la dirección de un vector, lo vamos a asociar con el ángulo entre el vector y la línea de referencia. En este caso será el eje X de plano cartesiano, como vamos a ver más adelante. El sentido se dice que es positivo o negativo según el origen del plano cartesiano. Es lo que vamos a ver en el siguiente plano cartesiano, cómo se representa y cómo saber la dirección y sentido sin lugar a dudas. En este plano cartesiano podemos observar dos vectores. Dos vectores los cuales yo los voy a representar como este en color rojo, que es F1. Este es el primer vector. Y un vector 2 que le voy a llamar F2. Puede representar un desplazamiento o una longitud, depende cómo lo quieras ver, pero para nuestro objetivo es desplazamiento que tiene un punto de origen. Vamos a suponer que yo tengo un señor
dueño de un rancho que sale desde su casa, desde el punto de origen, y se dirige hacia el norte. En este caso está formando un ángulo de 90 grados, ¿sí?, con el eje horizontal. O sea que la dirección es de un ángulo de 90 grados. ¿Hacia dónde va? La dirección, perdón, el sentido es hacia el norte y en sentido positivo. ¿Por qué? Porque se aleja del origen. Nuevamente yo tengo aquí un vector 2, un F2. ¿Qué ángulo forma con el eje X o el eje horizontal? Pues un ángulo de 0 grados. En este sentido, sí, en este sentido es positivo también porque se aleja del punto de origen. Entonces, ahora el punto de inicio del vector 2 es este y el final es este. Si queremos observar cuánto vale su magnitud o módulo, aquí digo que tiene 3. 3 que le vamos a poner unidades, 3 kilómetros, y este desplazamiento es de 4 kilómetros. Si nosotros trabajamos las longitudes recorridas, aquí yo tengo 3 kilómetros más 4 kilómetros, el total de F1 más F2 es igual a 7 kilómetros, ¿verdad? 7 kilómetros. Pero ¿qué pasa si alguien dice que tiene una emergencia y va a consultar al señor dueño del rancho? El dueño del rancho hizo un desplazamiento de 3 kilómetros más otro de 4 kilómetros, en total 7 kilómetros. Pero ¿qué pasa si su abuelita se enferma y es urgente ir desde el punto del origen hasta donde se encuentra? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir a gran velocidad y sumar estos dos vectores. ¿Qué significa sumar estos dos vectores? Pues encontrar la dirección más rápida para llegar al punto donde se encuentra el señor dueño del rancho. En este caso, trazamos esta línea y, como verán, esta suma de vectores cambió totalmente la dirección. Totalmente cambió la dirección. Ahora tengo un ángulo de, no sabemos el ángulo, lo vamos a colocar aquí. Pueden ser 45 grados, pero por la simetría es un ángulo de 145 grados. Ahora la dirección tiene un ángulo de ¿cuánto? Probablemente de 50 grados. Y ahora el sentido es también desde el punto de origen, desde donde vive el señor dueño del rancho, hasta el punto final, hasta donde se encuentra él. ¿Cuánto valdrá este vector? Si nosotros nos acordamos del teorema de Pitágoras, entonces vamos a tener los siguientes valores. Este es A, el cateto A, este es el cateto B y este es el cateto C. Sí pueden ver que se define un triángulo. Entonces, ¿qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que el desplazamiento A elevado al cuadrado más el desplazamiento B elevado al cuadrado era igual a el cuadrado de la hipotenusa. En términos matemáticos decía que la suma del cuadrado de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa. Si sabemos cuánto vale A, en este caso vale 3 al cuadrado, más el desplazamiento de B, que es 4 al cuadrado, es igual a C al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 9, más 4 al cuadrado es igual a 16, igual a C al cuadrado. Pero recordaremos en las operaciones matemáticas, para simplificar y eliminar los cuadrados, teníamos que aplicar una operación inversa, la cual es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. En este caso aplico raíz cuadrada aquí y aplico raíz cuadrada aquí. De tal manera que la raíz cuadrada de C al cuadrado es igual a C, y la raíz cuadrada de 9 más 16, que es igual aquí a la raíz cuadrada de 25, es igual a C al cuadrado. Entonces, en raíz cuadrada
¿sí? Estamos siguiendo aquí las operaciones que se deben de hacer. La raíz cuadrada de c al cuadrado es c y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿5 qué? 5 kilómetros. Entonces, si el señor dueño del rancho cubrió un vector F1 de 3 kilómetros hacia el norte y luego 4 kilómetros hacia el oriente, la persona que lo va a alcanzar hasta el punto final donde él se encuentra va a recorrer solamente 5 kilómetros. Este es el método para sumar vectores usando el teorema de Pitágoras. Como ustedes recordarán, esto ya lo habíamos visto en el curso anterior utilizando el teorema de Pitágoras. Pero ahora los desplazamientos son como una representación vectorial. F1 desde el punto de origen hasta 3 kilómetros y luego a los 3 kilómetros da vuelta hacia el oriente y recorre 4 kilómetros. Su equivalente sería desde el 0 hasta el punto final, que en este caso corresponde a 5 kilómetros. Otro método para sumar vectores se conoce como el método del paralelogramo. ¿Qué se hace en este caso? Si yo deseo sumar un vector A y un vector B, tengo que respetar sus direcciones y sus sentidos. Entonces lo que yo hago es colocar el vector A de esta forma y donde termina el vector A coloco el punto de origen del vector B. Es algo similar a lo que hicimos en el plano cartesiano, solamente que en este caso pues no es necesario el plano cartesiano, porque no estamos utilizando principalmente un ángulo de 90 grados. Quién sabe qué ángulo sea, pero para dejar claro qué se hace, ¿sí? Aquí se utiliza lo que se conoce como el paralelogramo, es decir, trazar un vector paralelo al A. Le voy a poner aquí vector A', porque es el paralelo al vector A, y el vector B que tiene esta magnitud lo voy también a colocar aquí como un vector B'. Y lo que hago es observar que ahora sí tengo un paralelogramo, es decir, aquí yo tengo un ángulo de 90, aquí de 90, aquí de 90 y aquí de 90. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Precisamente la suma de A más B va a ser la longitud o el módulo o la magnitud de esta línea que une a los dos. A más B. Este va a ser el valor de A más B. La longitud de esta línea en color negro. Ese es el método del paralelogramo. Colocar el vector A o el vector B y donde termina el A o el B, trazar el otro vector. Trazar las líneas paralelas a cada uno de los vectores y la línea que une el punto del vector A en este caso, se traza una diagonal y esa línea diagonal es el valor del vector A más B.